Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué pasa en Latinoamérica? El podcast de la transición energética. Les saludamos desde Houston, la capital mundial de la energía, y desde Panamá, nuestro coanfitrión, Rafael Jaén Williamson. Hola, Rafael. Ah, Hola Miguel, hola a todos. Hoy hablaremos de biocombustibles, sus desafíos, sus oportunidades en Latinoamérica, en la voz de un experto que, siendo de origen italiano, el ragazzo, ha echado raíces y desarrollado inversiones en Paraguay. Se trata nada menos y nada más de Massimiliano Corsi, que es presidente de la Cámara Paraguaya de Biocombustibles, BioCap. Massimiliano fue un destacado panelista en el reciente Foro Internacional del Gas y Energía organizado por el IGEF en Asunción del Paraguay y hoy lo tenemos aquí para hablar de un tema que lo apasiona. Hola Massimiliano, un gusto tenerte con nosotros hoy día. Háblanos por favor rápidamente sobre cómo llegaste hasta aquí en tu carrera. Bueno, hola Miguel, Rafael, antes que nada, muchas gracias. Bueno, ¿cómo he llegado? He llegado en Paraguay sobre todo por el tema del desarrollo de algunos proyectos de biocombustibles. Estuvimos fabricando una planta en Italia de biocombustible, la trajimos en Paraguay, estuvimos desarrollando también en estos años un tipo de mercado que ahí vamos a ir contando. Pero sí, vamos a ir fue por inversión para desafíos en Sudamérica, en este caso específico en Paraguay. Qué bueno, qué bueno. Y desde tu perspectiva, ahora que ya estás sentado en el ombligo de Sudamérica, ¿qué avances o desafíos observas en Latinoamérica como un todo en términos de marco regulatorio y seguridad jurídica para la atracción de esas inversiones que nos hablas, específicamente en el sector biocombustibles? Bueno, yo creo que cada país, hablando de Sudamérica, pero en realidad en cada país se está desarrollando un marco regulatorio hacia el fomento de los biocombustibles. Nosotros creemos que la región va a ser un hub importante a nivel internacional para la producción y comercialización y a este punto también exportación de dichos biocombustibles. Y creemos que el trabajo conjunto de los gobiernos hoy en día es muy importante, por eso que hay eventos donde se están encontrando muchas organizaciones privadas, pero también públicas, para poder fomentar el uso de estos biocombustibles y hacer realmente que este país, esta nación, que también todo el contexto latino de Sudamérica pueda crecer en este ámbito. Massimiliano, ¿qué factores crees que son claves para países como Paraguay, Argentina, Brasil, a fin de que consoliden su posición como líderes en la producción de biocombustibles? De hecho, creo que ya están en una posición Por de, eso. de liderazgo, ¿no? Yo creo que somos ya líderes en Sudamérica, tenemos que aumentar y fomentar a través de seguramente la eficiencia. La eficiencia viene por vamos a decir, la inversión de tecnología de alta gama, por performance con más eficiencia, porque los desafíos son vamos a decir, la calidad de los productos, las certificaciones y también el precio que domina después al final el mercado en lo que es un mercado libre, de libre competencia, entonces demanda y oferta. Entonces yo creo que los desafíos, parte después del trabajo que tiene que hacer el sector público, que es en los marcos jurídicos, en la reforma de algunas leyes que de repente están un poco desactualizada a lo que hoy en día las inversiones en los varios países de tecnología que ya están sentadas, que hay ya una buena inversión, sobre todo en países donde hay mandatos que incentivan, mandato obligatorio que incentivan la mezcla de estos biocombustibles con los hidrocarburos. Ujú. Me traes memorias hace más de 40 años atrás, cuando yo apenas era un estudiante de ingeniería química, el tema biocombustible, específicamente en Brasil con el etanol, ya estaba en la palestra, ya estaba en la mesa, se discutía. Y la motivación era, bueno, cómo tenemos insumos energéticos en un ambiente donde se suponía habría falta de petróleo o los precios altos.
y mucho ha evolucionado esa industria. Entonces, cuéntanos un poquito desde la perspectiva de qué ha pasado en el ámbito de investigación y desarrollo, qué quieres destacar, que ha Ujú. impulsado la competitividad de biocombustibles en la región de Latinoamérica. Claro, por eso que nosotros hablamos mucho de lo que es la inversión del sector privado para dar eficiencia, de dar un poco más de tener, vamos a decir, una industria de alta gama para lograr biocombustibles que tengan también una buena calidad, porque finalmente los biocombustibles van en la mezcla entonces de todos los vehículos. Hoy en día también estamos tratando otros tipos de biocombustible porque sabemos que está el SAF, está también el HVO, que son, por ejemplo, por la parte de aviación. De todos modos, los biocombustibles hoy en día, como ya dije, hay industrias que aportaron mucho, que invirtieron mucho para tener esta eficiencia, como justamente vos decís, el etanol es lo que un poco más hoy en día tiene un poco más de éxito en las mezclas, porque hay altas mezclas en la región. Sabemos que llegamos hasta 27%. Hay países como Brasil que van a llegar también hasta 30-35%. Entonces, estos biocombustibles tienen que ser de alta calidad. En los transcurso del año, nosotros vimos realmente una transformación muy importante en Sudamérica, justamente en la inversión y también en el trabajo de las instituciones que están entendiendo que los biocombustibles son un actor clave, no solamente por el sector en sí de los biocombustibles o de los hidrocarburos o del petróleo, vamos a decir, por el tema de tener descarbonización. No, sabemos que esto viene de algo un poco más transversal, porque esto comienza de la agricultura, involucra también la parte de alimentos a nivel mundial, porque sabemos que este aceite viene de una cadena de producción que es obviamente donde hay un subproducto que son los aceites, y sabemos que todo eso se complementa. Entonces, tiene un poco más de profundidad todo eso, y sabemos que hay que trabajar justamente con esa mirada, saber que más alimentos llevan más energía, más producción de biocombustibles, porque tenemos más subproductos, y también detrás de estos biocombustibles, a su vez tenemos otros subproductos que sirven por la alimentación complementaria. Entonces, todo eso envuelve hoy en día Sudamérica, eh, sobre todo porque es un país, también la América, que es un país que es productor de alimentos. Por ejemplo, en Paraguay somos productores de alimentos, una nación tan chiquitita, pero damos alimento en el mundo a más de 100 millones de personas. Entonces, sabemos que somos actores clave por eso, porque todo este sistema involucra una economía circular y de todos modos regional. Has tocado un tema que es parte de una discusión, los combustibles de primera y de segunda generación. Hay todavía algunos análisis respecto a eso, de si le reducimos los alimentos para producir biocombustibles y la posición de los que producen biocombustibles, de que justamente lo que acabas de decir, a mayor producción, también mayor producción de alimentos. Sí, este es un tema un poco controvertido de acuerdo un poco a los mercados. Sabemos que el mercado europeo exige la adquisición de todas formas, en origen de productos que no compiten con la parte alimenticia, porque derivan, son alimentos, se ven como alimentos y derivan de eso, por lo menos por la perspectiva de Europa, por el mercado comercial de Europa. Por Estados Unidos distinto. O sea, por ejemplo, el mercado americano es distinto. Hay flujos, por ejemplo, de biocombustibles, de biodiesel de prima generación sin ningún problema. Ahora, el tema es un poco, para mí, es un poco singular, porque para nosotros, por la experiencia que yo tengo, en una aceitera, cuando vos haces una producción de aceites para producir, por ejemplo, biodiesel, vos tenés el 75% de la producción que es harina, el 20% es aceite. Entonces tu mayor negocio es tu harina porque tienes que poner en celda, el volumen es muy relevante y tu inversión para el almacenamiento, para la venta, distribución es mucho mayor del aceite. El aceite se vuelve un subproducto que tienes que colocar en el mercado. Por ejemplo, en Paraguay, quiero hacer el ejemplo de donde yo estoy trabajando y tengo experiencia muy específica,
el año pasado tuvimos más de 500.000 toneladas de exportación de aceite sin darle ningún valor agregado, porque es un aceite que sobra de una producción, de una demanda de harina, una demanda de proteína a nivel mundial, que hay que abastecer y que de todos modos hay un aceite que sobra y que hay que colocar. Por el aceite, la aplicación de aceites, nosotros que sabemos, el aceite se puede utilizar en la parte de alimento o hacer biocombustible. Obviamente hay un mercado en Paraguay que es limitado de la parte de comestible y que ya florece, pero de igual forma hay 500.000 y pico toneladas anuales que nosotros exportamos sin darle valor agregado. Entonces, hacemos biocombustible o no hacemos biocombustible, el aceite, un poco en general en el mundo, siempre lo vamos a tener. Entonces, no es una condición de producción de biocombustible el hecho que nosotros necesitamos el aceite, entonces la demanda se vuelve por eso. No, es una demanda un poco más amplia, donde se envuelve la proteína animal, que es la demanda principal, donde el subproducto es el aceite para tener que industrializar y encontrar un mercado. Entonces, para nosotros, nuestra política es eso. Nosotros sabemos que es eso. Entonces, hay una competencia a nivel de alimento. Según nosotros, no, complementamos. O sea, nosotros creemos que más alimento, más aceite y a su vez más biocombustible. No creemos que sea al contrario. Nosotros defendemos mucho eso. Entonces, Magnífico. sí, No, adelante, adelante. adelante. No, no, Te bueno, escu- esto estaba por terminar esta parte nomás, diciendo que sí. simplemente reconocemos que hay dos mercados distintos, hay también biodiesel de biocombustible de tercera generación, sabemos que el de primera generación es conectado vamos a decir, a la cadena alimenticia, que se ven como alimento, y sabemos que el biocombustible de segunda de generación es para otro tipo de biocombustible que es más sobre los desechos agrícolas. Entonces, sabemos también que los biocombustibles de segunda generación a nivel hoy en día tienen unos desafíos importantes porque tienen que ser los números, porque tienen que ser accesibles al mercado. Y el mercado, como decimos, hay que siempre compararse con lo que hoy en día ofrece. Entonces, el desafío de los biocombustibles de segunda generación, nosotros no es que no estamos a favor, pero reconocemos que es un desafío un poco más a largo plazo porque necesita mucha más tecnología, mucha más regulación a nivel internacional y nacional para favorecer este tipo de mercado y favorecer la industria privada. Excelente. Tu explicación es clara y tu explicación trae a mi mente la palabra potencialidad. Y si vemos biodiesel, etanol o bioetanol, como le llaman algunos, y el SAF, el Sustainable Aviation Fuel en la región, ¿cuál a tu sentir tiene mayor potencial de crecimiento o todos los tienen por igual? Y si ese crecimiento es diferente en diferentes mercados de la región. ¿Cómo ves eso? Bueno, yo creo que hablando del biodiesel y el etanol, y después hablamos también del SAF, el biodiesel es el sustituto del diésel o se complementa con el diésel. Y el etanol es el sustituto de la nafta o se complementa con la nafta. Entonces, tienen dos mercados paralelos donde el uno potencia con el otro y hoy en día hay una buena inversión privada, un buen trabajo de los gobiernos de Sudamérica, no solamente, que están trabajando para poder incentivar la inversión sobre el SAF, porque es un biocombustible para aviación, simplemente porque también la parte de aviación tiene que descarbonizar, y tiene unos vencimientos para poder cumplir eso, para poder tener en una mezcla este tipo de biocombustibles. Entonces hay mucha expectativa y hoy en día ya se está consumiendo eso, sobre todo en Estados Unidos, donde vemos que hay una buena perspectiva y hay industrias también que están queriendo invertir para poder implementar también en Paraguay y hacer industria de producción de estos biocombustibles. Y sabemos que Sudamérica en esto va a ser un actor clave. Sí, en breve vamos Entonces a dividimos los profundizar. tres y tienen los tres, coexisten y son mix energético muy importante. Sí, decía, en breve vamos a profundizar bastante sobre el SAF. Creemos que debe ser
motivo de bastante análisis porque los mercados están creciendo de manera acelerada y es no solamente por el cumplimiento de las metas y la presión, sino también por un tema de costos. Sabemos que finalmente el tema de costos incide en todo el escenario de análisis de inversión y el SAF está entrando con bastante fuerza en el mercado aeronáutico y por lo tanto la oferta está creciendo bastante también. En este escenario y saliendo ya del SAF, Massimiliano, rápidamente los impactos ambientales, socioeconómicos, técnicos de los biocombustibles en la región. Bueno, yo creo que esto es la parte más relevante de los biocombustibles, porque sabemos que inciden mucho en el ahorro de CO2. Por ejemplo, un litro de biodiesel llega a ahorrar 80% de CO2 sobre el impacto de un litro de hidrocarburo. Y sabemos que juegan un papel importante los biocombustibles porque, por ejemplo, hablando de un derrame de hidrocarburo, un derrame de biodiesel o etanol, el impacto en el suelo es muy distinto porque hablamos de productos biológicos por lo que es los biocombustibles. Entonces, sabemos que siempre hay que tener esta, que van a coexistir. Nunca creo que vamos a poder eliminar por el 100% los hidrocarburos o si se va a poder alternar con otros tipos de fuentes, ¿verdad? Como la parte de los autoeléctricos, hidrógeno, etcétera, etcétera. Pero en este caso, yo creo que hoy en día juegan un papel primario lo que es los biocombustibles porque a nivel de eficiencia y de impacto tienen el impacto menor, porque no tenemos que, por ejemplo, en los biocombustibles no tenemos que cambiar todo el parque automotor, no tenemos que cambiar nuestra instalación de lo que tenemos para poder llegar a suministrar estos biocombustibles. Los biocombustibles lo ponen en el mismo motor, en los mismos vehículos, en la misma industria, en la misma infraestructura que tienen los importadores que después a su vez distribuyen para los surtidores. Entonces ya existe esta infraestructura, estos biocombustibles salen, como ya dije, vamos a decir, de una producción que ya viene por un cierto tipo de demanda de alimentos. Entonces hablamos que es también una economía circular y la posibilidad de poder renovable, sustentable, pero no solamente sustentable, sino también sostenible en el tiempo. Entonces creemos que los impactos ambientales son muy importantes, los impactos socioeconómicos también, y sobre todo derivan del campo, que es, vamos a decir, un sector débil donde hay que fomentarlo siempre porque es muy importante por la economía y sobre todo para cada país. Buenísimo. Como sociedad global hemos emprendido un viaje hacia la descarbonización. Las explicaciones sobran. Ese viaje generó la comúnmente llamado transición energética. Los estudiosos sabemos que las transiciones energéticas han estado ahí siempre. ¿Cómo ves tú que contribuyen los biocombustibles o cómo pudieran contribuir en esos esfuerzos de transición energética genéricos o más específicamente en países como Paraguay, Argentina, en Brasil, que hay en otros países además de estos tres que menciono, en cuanto a su contribución a ese proceso de descarbonización de las matrices energéticas? Bueno, comento, yo, como ya dije, creo que los biocombustibles son una alternativa, porque es una parte de la alternativa para la descarbonización en el mundo, pero hay también otros tipos de, vamos a decir, de energías renovables que por un lado algunos pueden coexistir, porque hablamos de siempre de un mix energético, y otros pueden venir después porque hay que llegar a una mejor tecnología, a una mejor eficiencia. Okay. Ahora, sin hablar en el específico de cuál tipo, porque pareciera como si nosotros queríamos dar en contra de uno o del otro. En realidad nosotros estamos a favor, pero pensamos de
quién tiene más relevancia y cuál es el momento de cuál tipo de energía renovable. Los biocombustibles son un tipo de energía renovable biológica, ¿okay? Donde juegan un papel importante, transitorio, para también otros tipos de energía renovable, que hoy en día ya están funcionando, que pero de repente no son tan eficientes porque estamos teniendo experiencia, estamos ya viendo países, por ejemplo, más adelantados que nosotros, por ejemplo, que Paraguay, que están trabajando mucho en la tecnología, mucho en la eficiencia. Por ejemplo, estuve hace poco tiempo en la Silicon Valley, estuve viendo el maravilloso trabajo que están, el esfuerzo muy grande que están haciendo la industria que produce energía renovable para tener más tecnología y más eficiencia y hacer lo que decía Miguel sobre todo, hacer que sea rentable, hacer que el valor, el costo final de esta energía sea rentable, que pueda entrar en el mercado, que sea también sostenible, sustentable. Entonces muchas veces esta ecuación entre rentable, sostenible, sustentable, hay que trabajar mucho sobre la tecnología, vamos a decir, la inversión. Entonces, ¿cuál es hoy la visión que tienen que tener los gobiernos? Saber reconocer la posibilidad de cada país hasta dónde puede llegar, pero también dar prioridad a lo que realmente un país tiene. Yo hablando de Paraguay, como ya dije, tenemos muchísimo aceite, muchísima posibilidad de desarrollar el campo porque tenemos mucha demanda, un país bastante extenso, pequeñito relativamente, pero con también poquísima habitantes, porque tenemos una extensión de 400.000 kilómetros cuadrados con una población de 6 millones y medio de habitantes. Y tenemos más ganadería que casi que personas, porque hablamos de una producción muy grande en exportación. Dependemos de eso, dependemos de la ganadería y dependemos de la agricultura. Y entonces tenemos, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que diversificar. Tenemos que diversificar porque también sí son pilares importantes, pero una economía tiene que diversificar para crecer, porque tenemos que generar industria. Tenemos que, por ejemplo, nosotros trabajamos con las universidades muy importantes porque necesitamos abrir otros tipos de carreras. Por ejemplo, una carrera, una diplomatura que sea también sobre biocombustibles y energía, para dar al país más entrada y más formas de sustento. Entonces, este es el trabajo, porque es un desarrollo que viene ya de algo que nosotros tenemos, de un trabajo que ya tenemos. Ahora, la inversión sobre otros tipos de energía, sí, autoeléctrica, 100%, hidrógeno también, pero sabemos que hay desafíos importantes que países, como ya dije, están invirtiendo para eso, países con economías mucho más grandes. Entonces, de repente, nuestra mirada es observar y trabajar en conjunto para acompañar cada país con sus posibilidades, con sus recursos, pero sí en conjunto para lograr esta transición energética, para lograrla, vamos a decir, en eficiencia, pero también que el país vamos a decir, no pierda la capacidad económica de poder salir adelante, porque repito, hay mucha inversión privada, pero también el gobierno que tiene que sostener, que subsidiar estas nuevas energías, porque hasta hoy en día todavía no son muy eficientes, pero obviamente el trabajo es de apuntar a poder lograr eso. Sí, es un compromiso que involucra al sector público, al sector privado, a la academia, a la empresa. Para ir cerrando nuestra conversación, Maximiliano, hagamos un poco de pronóstico en base a tu experiencia, a tu conocimiento del mercado y cómo ves el sector de biocombustibles hacia el futuro 5 o 10 años adelante en la región. Yo lo veo muy prometedor porque por lo menos en lo que es los países vecinos están trabajando muy bien para aumentar los mandatos de mezcla, que son realmente lo que aseguran esta inversión privada vamos a decir, el crecimiento. Y bueno, en realidad sabemos que Brasil, por ejemplo, recientemente está aprobando
modificando una ley, aprobando una nueva ley para el mayor uso del biocombustible en las mezclas. En Paraguay también está pasando lo mismo. Estamos trabajando también en conjunto con el gobierno para modificar algunas leyes para aumentar las mezclas de los biocombustibles, fomentarla también. Y por otro lado, sabemos que Argentina, con el nuevo gobierno de Milei, están abriendo el mercado, dando un mercado más abierto sobre el libre mercado para que se pueda también abrirse, o sea, recuperar, vamos a decir, y crecer de nuevo. Entonces, creo que la región está trabajando sobre eso y hay buenos presupuestos de crecimiento y se está viendo porque el gobierno está trabajando, estamos teniendo resultados tangibles y también se nota un aumento de producción en toda la región. Bien. Bravo, bravo Maximiliano, llegamos al final, siempre llegamos al final, Miguel, ¿qué podemos hacer? Agradecemos por tu riquísima contribución a este diálogo que seguro no termina aquí. De esto y otras tantas cosas hablaremos en nuestros foros, en nuestras plataformas. Pero queremos agradecerte tu valioso aporte, Maximiliano. Soy yo que le agradezco a ustedes. Gracias, Maximiliano. Gracias, Rafael. Sí, tenemos que seguir hablando de biocombustibles. Lo haremos en el próximo foro en Panamá, el próximo año, en abril. Maximiliano, estás invitado desde ya. Creemos que el desarrollo de la industria de los biocombustibles, especialmente biodiesel, metanol, tienen grandes oportunidades, como lo ha dicho Maximiliano, no solamente en la región, sino a nivel global. Y obviamente es un tema sobre el que gobiernos y empresas están trabajando de manera acelerada para cubrir las demandas del mercado. Llegamos al final. Gracias por acompañarnos. Gracias por sus mensajes en nuestras redes y será hasta la próxima.